Entonces, el SO2 o saturación de oxígeno debe estar entre el 95 a 100%. Menor de 95 nos está dando un déficit de oxígeno en los glóbulos rojos, más exacta en la proteína que tienen los glóbulos rojos, que se llama hemoglobina. Entonces, esta saturación de oxígeno, cuando es menor, tenemos que ponerle oxígeno al paciente. Cuando se empieza a bajar menos de 90, ya no está saturando, el paciente no está saturando y sigue bajando, y puede haber un problema, puede peligrar inclusive la vida del paciente. Y en estos casos se debe estar en urgencia el paciente. Eso, la saturación de oxígeno, pues ya hay equipos que se ponen en el dedo para mirar la saturación de oxígeno, pulsiómetro. Y ahora con el coronavirus, como le venía diciendo, se está utilizando mucho estos pulsiómetros en estos pacientes que tienen coronavirus. Es de las cosas que más, es de los parámetros que más se vigila. ¿Por qué? Porque el daño es pulmonar, hay un daño pulmonar. Cuando la saturación de oxígeno baja, quiere decir que no está entrando oxígeno, no, el organismo, los pulmones no están asimilando el oxígeno que está entrando. Bueno, esto indica, cuando la saturación de oxígeno, el SO2, ¿qué nos indica? Nos indica cuánta hemoglobina ¿ya? Está saturada con oxígeno, porque la hemoglobina es la que asimila el oxígeno. Por eso se llama oxihemoglobina. Muy bien, el bicarbonato, que es el HCO3, más o menos nos mide de 22. Los parámetros son de entre 22 a 26 miliequivalentes por litro. 22 a 26 miliequivalentes por litro. Estos niveles de bicarbonato son regulados, ya no son regulados por el pulmón, son regulados por el riñón. ¿Ya? Es el que controla el bicarbonato. El riñón ayuda a determinar los desbalances ácido-básicos metabólicos. ¿Ya? Metabólicos. Entonces, el bicarbonato está relacionado con los desbalances metabólicos y el dióxido de carbono con los desbalances respiratorios. Ya. Resumiendo, existen los trastornos ácidos básicos, se resumen así, los trastornos ácidos básicos, ya la patología como tal de los gases arteriales. Los trastornos son metabólicos y respiratorios. Entonces, metabólicos se dividen en acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Y los respiratorios se dividen en acidosis respiratorios y alcalosis respiratorios. Esas cuatro alteraciones primarias son las principales que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hacemos una gasometría arterial. Muy bien. De aquí se van a desprender una serie de enfermedades, una serie de patologías que ahorita miraremos cuando se determina en urgencia y cuando se determinan cuando los pacientes están en unidades de cuidados intensivos. Hay equipos de monitoreo de gases arteriales. Hay muchísimos, de diversas casas comerciales. Por allí tenemos uno que se utiliza mucho, que es el de Roche Diagnostics, de la casa Roche. Este monitoreo de gases arteriales sanguíneos, este equipo nos da los siguientes parámetros. Él nos da el pH, nos da la presión de CO2, la presión de dióxido de carbono y de oxígeno, nos da la saturación del oxígeno. Dato importantísimo, nos da electrolitos, como cuál, sodio, potasio, cloro, nos da el calcio iónico, que la diferencia que existe entre calcio iónico y el calcio que determinamos en el laboratorio en forma normal, en sangre venosa, ese es un calcio diferente al calcio que determinamos acá en los equipos de monitoreo de gases arteriales. ¿Por qué? Porque este es un calcio iónico, aquel es un calcio unido a proteína. ¿A qué proteína? A la albúmina. Entonces, cuando nosotros estamos determinando calcio
en sangre venosa no nos sirve como parámetro para calcio, para determinación, para dilucidar problemas de gases arteriales, ya dentro de los gases arteriales. ¿Por qué? Porque este calcio que nos está dando acá dentro de los parámetros de gases arteriales es un calcio que es libre, por eso se llama iónico, mientras que el calcio que se determina en sangre venosa es un calcio que está unido a una proteína que es la albúmina. Entonces va a depender la determinación de calcio en sangre venosa, va a depender de la cantidad de albúmina que tenga el paciente. Si el paciente tiene hipoalbuminemia, la cantidad de calcio que se va a determinar es falso negativo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente albúmina que transporte el calcio y entonces no vamos a determinar calcio. Y en caso contrario, si hay hiperalbuminemia, vamos a ver mucho calcio transportado y nos va a dar un falso positivo. En cambio, solamente es un valor normal, real. El valor es real en sangre venosa cuando determinamos en un paciente que tenga normoalbuminemia. Ese sí es un caso real. De lo contrario, pues si está alto o bajo, nos va a dar unos falsos resultados. Y estamos dando un diagnóstico evidentemente fuera de foco. No estamos ayudando en el diagnóstico médico con un dato que demos de este tipo. Por eso debemos sugerir al médico cuando nos mande calcio, pues midamos la albúmina enseguida. Hagamos proteínas totales, más que todo albúmina. Con albúmina sola es suficiente. No se necesita hacer globulina, solamente con albúmina. Entonces, volviendo acá al equipo de monitoreo de gases arteriales, determina calcio iónico, que es el verdadero calcio libre, un parámetro supremamente importante. Nos va a dar la hemoglobina total y los derivados de la hemoglobina. Nos va a dar. ¿Como cuál? Como la oxihemoglobina, ¿ya? La metahemoglobina, la carboxihemoglobina y la cianohemoglobina y la sulfitohemoglobina. La sulfitohemoglobina, la hemoglobina S. Entonces, este equipo es un equipo supremamente importantísimo, muy bueno. Además de eso nos da el hematocrito y nos va a dar la bilirrubina total. Imagínense ustedes, enseguida nos dice cómo está, sobre todo los niños, cómo está el niño con su bilirrubina, si tiene el hígado inmaduro y no puede metabolizar la bilirrubina. Nos va a dar el dato de glucosa, de lactato o ácido láctico, supremamente importante también, y de urea. Yo no sé cómo no nos da creatinina, pero nos da urea. O sea que nos da parámetro también renal, no netamente renal, que el ideal sería la creatinina. Bueno, entonces, ese equipo. Hay otros equipos que dan otra serie de parámetros. Ahora, los trastornos ácido-básicos, como ya les dije anteriormente, las alteraciones primarias son acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y acidosis, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Son 2 acidosis y 2 alcalosis. Entonces, ¿cuándo estamos frente a una acidosis metabólica? Sencillamente. ¿Cuál es la alteración primaria en una acidosis metabólica? Ojo con esto. La acidosis metabólica, ya yo le había dicho, que están relacionados directamente con el bicarbonato, o sea, el HCO3. Entonces, acidosis metabólica, el HCO3, que es de naturaleza básica, está disminuido. HCO3, bicarbonato, el bicarbonato, ustedes recuerden, para que lo correlacionenlo con el bicarbonato que la gente toma para la acidez estomacal. ¿Ya? Ese bicarbonato nosotros lo producimos también en nuestro organismo. Entonces, cuando hay acidosis metabólica, la alteración primaria
es que se baja el bicarbonato. Acidosis metabólica. No estamos hablando de respiratoria. Metabólica, acidosis metabólica. Bicarbonato disminuido. ¿Cómo estará el pH? Igualmente disminuido. Igualmente disminuido. El pH se baja. Están los hidrogeniones disminuidos. Y la alteración secundaria o alteración compensatoria dada por el dióxido de carbono o el CO2 estará disminuida igualmente. No hay compensación, no hay ninguna respuesta compensatoria en estos pacientes, en esta acidosis metabólica. Se baja el bicarbonato, se baja como segunda instancia el pH y la compensación. ¿Cuál es la compensación? Hombre, que el CO2 se aumente. Resulta que el CO2 no se aumenta, sino que se disminuye. Entonces, vamos a tener estamos frente a una acidosis metabólica. ¿Ya? Estamos frente a una acidosis metabólica. El exceso de bases, y por último tenemos que el exceso de bases estará disminuido. Obviamente que están disminuidos. Las bases, o sea, los que nos van a dar la basicidad o la alcalinidad, están disminuidos. Que se representa en la tirilla de gases arteriales como EB, exceso de base. Bueno, ya vimos entonces cómo es una acidosis metabólica. Bicarbonato bajo, CO2 bajo, el pH está disminuido y las bases, el exceso de base también está disminuido. Se encuentra todo disminuido en la acidosis metabólica. En la acidosis respiratoria pasa algo diferente. La alteración primaria en la acidosis respiratoria es el CO2, el que está aumentado, ¿ya? Porque hay una acidosis respiratoria, el CO2 es ácido, entonces el CO2 estará aumentado, el pH estará disminuido también porque hay acidosis, obviamente, ahí hay acidosis respiratoria, y el bicarbonato estará aumentado. El bicarbonato estará aumentado. Y el exceso de base igualmente estará aumentado. Esto quiere decir que esto no tiene nada absolutamente que ver. ¿Por qué el bicarbonato está aumentado? Es una base. Porque está tratando de compensar la acidosis respiratoria. En este caso hay compensación. ¿Ya? Repito nuevamente. La acidosis respiratoria es respiratoria, no tiene que ver directamente. La alteración primaria no es el bicarbonato. El bicarbonato es una alteración primaria de la acidosis metabólica, ¿ya? O de la alcalosis metabólica. Tiene que ver con metabolismo. Entonces, en la acidosis respiratoria, que no tiene nada que ver con metabolismo, aquí la alteración primaria siempre se da con base en el oxígeno. Aquí el oxígeno estará aumentado, el pH estará disminuido y la alteración compensatoria debe estar determinada por el bicarbonato, ya que es secundaria, es una respuesta secundaria. Entonces se aumenta el bicarbonato y las bases estarán aumentadas. Ahora pasamos a la alcalosis metabólica. ¿Qué ocurre en la alcalosis metabólica? La alcalosis metabólica. Aquí, ¿quién es la alteración primaria? Bicarbonato. Obviamente que bicarbonato. Métase eso en la cabeza. El bicarbonato. Cada vez que hablamos de metabolismo, la alteración primaria es bicarbonato. Entonces, hay una alcalosis metabólica. Si en la acidosis metabólica estaba disminuido el bicarbonato, en la alcalosis metabólica estará aumentado. Totalmente lo contrario. El pH estará aumentado y estará aumentado el pH porque tendiendo a la basicidad por encima de 7, y la alteración compensatoria o la respuesta secundaria compensatoria es dada por el dióxido de carbono, el cual estará también aumentado, y el exceso de bases, el EB, estarán aumentados también. Y por último tenemos la alcalosis respiratoria.
Cuando hablamos de alcalosis respiratoria estamos hablando de CO2, porque estamos hablando de alcalosis respiratoria. Estamos hablando de respiratoria, no metabólica. Cuando hablamos de metabólica estamos hablando de bicarbonato. Y cuando hablamos de problemas respiratorios estamos hablando de CO2. ¿Ya? Entonces, en una alcalosis respiratoria, no metabólica, pero si fuera metabólica tuviera el bicarbonato comprometido. Aquí es una alcalosis respiratoria. Está comprometido el CO2. ¿Cómo estará el CO2? Está disminuido, ya, porque el CO2 produce acidez. Entonces, en la alcalosis respiratoria está disminuido el CO2. ¿Cómo estará el pH? Aumentado. Indiscutiblemente el pH estará aumentado. Y el bicarbonato estará como respuesta secundaria o como respuesta compensatoria, estará disminuido. ¿Ya? Y el exceso de bases estará disminuido. Cuando usted encuentra esos parámetros así, están frente a la patología de la que hablamos. Por ejemplo, un ejemplo común y corriente. Yo les digo a ustedes, el CO2 aumentado, el pH está disminuido, el bicarbonato aumentado, el exceso de bases está aumentado. Estamos frente a una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de CO2 como alteración primaria. Es que depende de la alteración primaria. Si es respiratoria, es dióxido de carbono. Si es metabólica, es el bicarbonato. De allí no sale. ¿Ya? Tienen que jugar con esos parámetros. Entonces,